Si me permiten, en honor al tiempo, vamos a dar inicio al webinar del Comité de Innovación Tecnológica de la FAC. Eh, en este caso se va a hablar de inteligencia artificial en las arritmias cardíacas. Y bueno, para esto, bueno, perdón, me presento, yo soy el doctor Villegas Esteban del Comité de Innovación Tecnológica de la Federación Argentina de Cardiología. Voy a coordinar esta charla en la que contamos con eh, expositores. Tenemos tres expositores. Uno de ellos es el doctor Santiago Manzolillo, que va a iniciar la presentación. El doctor Santiago Manzolillo es médico de planta del Servicio de Arritmias, es electrofisiólogo del Instituto de Cardiología de Corrientes y jefe de Departamento de Innovación Tecnológica del Instituto de Cardiología. También es expresidente del Comité de Innovación Tecnológica de la Federación Argentina de Cardiología y actualmente es secretario de Informática, Telemedicina e Innovación Médica de la Federación Argentina de Cardiología. También contamos con el honor de tenerlo al doctor Freddy del Carpo Muñoz, que ya lo voy a presentar cuando tenga que exponer, y al doctor José Luis Merino. Como panelistas nos acompaña el doctor Trota y el doctor Federico San Millán. El doctor Trota es secretario del Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología y electrofisiólogo en el Hospital Privado de San Pedro y Sanatorio UOM de San Nicolás. El doctor Federico San Millán, cardiólogo especialista en arritmias y electrofisiología, jefe de cardiología de UAM de Salta y el Sanatorio San Roque, y es miembro del Comité de Arritmias de la FAC. Si les parece, en la modalidad que elegimos va a ser la presentación de los expositores y posteriormente la participación de los panelistas y eventualmente las preguntas del público. Eh, Te doy paso entonces, Santiago, para que comiences tu participación, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, sobre todo al doctor Merino, que está terminando un día laboral largo y, digamos, pudo compartir con nosotros esto. Para nosotros también es un honor tener al presidente del ERA. Así que, bueno, sobre todo hablar delante de él, digamos. Bueno, primero que nada, dividimos esto en tres y la idea era hacerlo cortito para que después podamos discutir. Yo empiezo con arritmia supra, no FA, en el contexto de la inteligencia artificial. Las arritmias supraventriculares todos sabemos que son muy prevalentes y en general el cardiólogo, el electrofisiólogo, lo que suele hacer es, ante todas las arritmias, ¿cómo se llama? Supraventriculares, preguntarse, bueno, por ejemplo, cuando se presenta el paciente con fibrilación auricular, ¿qué tiempo tiene? Cuando se presenta un aleteo, si el aleteo es ismodependiente o no. Cuando vemos un Wolff Parkinson White, nos preguntamos dónde puede llegar a estar la vía. Si vemos una vía oculta eventualmente, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico antes? Cuando vemos una taquicardia con QRS angosto, saber si es una reentrada nodal, una reentrada de una taquicardia auricular. Hay algunos algoritmos. Y para las taquicardias con QRS ancho, por supuesto, saber si son ventriculares o no. Para todo esto tenemos que usar nuestra inteligencia y bueno, hoy la inteligencia artificial es la gran novedad de nuestro tiempo y entonces probablemente tenga también algún rol y eso es lo que vamos a desplegar, digamos, en estos 12 minutos que vamos a hablar. Antes de hablar de eso, un breve repaso de lo que es la inteligencia, que es la capacidad del ser humano para aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea de lo que le rodea, y la inteligencia artificial es intentar hacer algo parecido, pero con un modelo de la computadora, que habitualmente solamente está dirigido a un punto específico de todo el universo que nos rodea y que por lo tanto se puede clasificar como una inteligencia artificial débil, porque solamente se dirige a un solo punto y que ahora empieza a dirigirse a un poco más de puntos, a veces una cosa puntual más una imagen, y entonces empezamos a ver, hace poquito fue la inteligencia artificial de MedGemini, que es multimodal, fue la novedad porque, bueno,
va incorporando otras cosas y no es tan puntual, pero estamos muy lejos de conseguir una inteligencia artificial fuerte que sea capaz de englobar todo lo que nos rodea como si fuese una persona. Ustedes saben que la inteligencia artificial tiene una larguísima historia y tal vez los hitos más recientes son la aparición de OpenAI en el 22 y también MedPalm o el MedGemini ahora recientemente hace pocos meses. O sea, los médicos necesitamos clasificar las cosas para poder entenderlas y bueno, y una forma de clasificar, aparte de clasificarla como débil, multimodal, general o superior, sería según el método que se utiliza, la inteligencia artificial englobaría todo lo que es el Machine Learning dentro del Machine Learning, que son todas las fórmulas y programas que podemos usar para imitar la inteligencia humana. Está el Deep Learning, que es de alguna manera lo más nuevo y donde están las redes neuronales artificiales. De todo lo que existe, de la clasificación, las redes neuronales son solo una parte, pero probablemente la parte que más se utiliza, con diferentes arquitecturas se llama. Arquitectura quiere decir la forma en la que usamos estos perceptrones, que son como fórmulas que reemplazan a las neuronas y que dependiendo las capas de profundidad que tienen, pueden ser más o menos profundas, y en la medida que son más profundas traen el problema de la caja negra, que esto que a veces no podemos seguirle el tranco a la inteligencia artificial para saber por qué tomó esa decisión o por qué clasificó esto de tal manera. Hay un montón de programas que intentan develar el misterio de la caja negra, pero sigue siendo uno de los problemas. En salud, como en todas las cosas, en la inteligencia artificial siempre pasan por varios pasos: un aprendizaje que depende de datos, una validación que represente a toda la población para que nadie quede afuera y posteriormente no pueda, que genere de alguna manera un sesgo del modelo que estamos diseñando mucho antes de poder hacer una aplicación determinada. Para eso hay un contexto gigantesco de leyes, guías, para poder no vulnerar la privacidad del paciente y poder utilizar los datos para desarrollar los modelos. De esto, de la inteligencia artificial, se desarrollaron muchísimas, pero muchísimas aplicaciones, y en salud estamos un poco relegados por esta cuestión que yo les contaba, y tal vez los saltos o los hitos más importantes son el MedPalm, el Palm 2, perdón, y el ChatGPT, el 4.0, el 4.2, perdón, el Omni, y recientemente el MedGemini. Por supuesto, en la medida que esto fue ganando relevancia, vimos como la cantidad de aportes de evidencia, digamos, que se van generando va creciendo en forma exponencial. Y así es que, allá ahora dirigiéndonos a nuestro tema, digamos, dentro del contexto de las arritmias, la inteligencia artificial puede participar en un montón de ámbitos: en las imágenes tridimensionales, en la generación de base de datos, en la utilización por ejemplo, smartwatch, y también de la lectura de los electrocardiogramas, tanto, digamos, fuera del ámbito de una sala de electrofisiología, como también adentro, por ejemplo, ayudando a la segmentación de las imágenes o inclusive colaborando con algunos metodologías que habían quedado un poquito relegadas, como por ejemplo el mapeo sin contacto, que ahora empezaría a tener algún tipo de relevancia con estos métodos que son muy potentes. Me toca a mí desarrollar las supraventriculares que no son FA, y para eso me planteé traer algunas evidencias y ejemplos a la vez para mostrarles la potencia que tiene esta herramienta y lo que se viene para los próximos años, digamos, en cuanto a lo que hay. Primero que nada, seleccioné dos artículos para ver cómo podemos predecir a aquellos pacientes que vayan a tener una taquicardia supraventricular. Entonces nosotros podemos utilizar estos trabajos para darnos una idea. Por ejemplo, estos autores que seleccionaron a todos los pacientes que tuvieron una taquicardia supraventricular y le enseñaron a un modelo de inteligencia artificial quiénes eran los que perdón, los que tenían en su futuro, digamos, acá se ve en el gráfico cómo con este evento ellos se fijaban hacia atrás los electrocardiogramas previos a tener la arritmia, le enseñaban al modelo y posteriormente lo validaron en otro hospital, y posteriormente encontraron una sensibilidad y una especificidad altísima y, entre otras cosas, un QT tal vez un poco menor, y encontraron esto que es
una forma de expresar ambas cosas entre sensibilidad y especificidad, que es una curva ROC. Ustedes saben que cuanto más área bajo la curva tienes, mejor el método. Y como dato de color, digamos, se ven varias curvas. La curva donde tiene el azul, que tiene más área, es la que consideró las 12 derivaciones. Después le sacaron las derivaciones precordiales, porque ahí puede haber variabilidad en la conexión, y vieron que es casi prácticamente lo mismo. Después solamente las precordiales, y vimos que era peor. Y después solamente utilizaron una sola derivación. Imagínense, aún así, quitándole de alguna manera capacidad, digamos, al electrocardiograma, con una derivación la gente podría en el futuro, si esto se vuelve a validar en otros lugares, anticiparse a aquellos pacientes que vayan a tener una taquicardia supraventricular de cualquier tipo. Este es otro trabajo que me pareció importante, es un mega trabajo que evaluó más de 2 millones de electrocardiogramas, de los cuales finalmente quedan 1.600.000 para múltiples patologías, y donde las taquicardias, para predecir, digamos, se le enseñaba al modelo los electrocardiogramas de las personas que iban a tener varias patologías, y entre ellas la taquicardia supraventricular, que si bien en este estudio no tuvo la potencia que tuvo en la anterior, un área bajo la curva del 76%, sí tuvo una precisión bastante alta de alrededor del 83%. Imagínense que nosotros podemos seleccionar a aquellos pacientes que vayan a tener alguna supra de algún tipo. Otra de las grandes preguntas que tenemos los cardiólogos electrofisiólogos es tratar de ver cuando tenemos una taquicardia con QRS angosto si es una reentrada nodal o una reentrada B. Para eso también otros investigadores eligieron 155 pacientes, un montón de electros de esos pacientes, y para poder clasificarlas, y así encontraron que, por ejemplo, también tenían una muy buena sensibilidad y especificidad, inclusive superior a los algoritmos que puede usar cualquier cardiólogo, que es, por ejemplo, llegan al 67%, y en este estudio, por ejemplo, mostraron una precisión del 77% para decir si era una reentrada o una reentrada AB. Otros, por ejemplo, también fueron dirigidos para ver si eran reentradas nodales o reentradas AB versus taquicardia auricular, y con una cantidad de pacientes bastante interesante, 725 pacientes, pudieron encontrar, después de una arquitectura determinada, que cuando fue comparada con los electrofisiólogos, la sensibilidad y especificidad, sobre todo para la reentrada nodal, fue igual o superior a la de las personas, a la de los humanos, pero con un factor F1, un score F1 no tan alto, y nos indica de alguna manera el camino, digamos, de que aparentemente los modelos van a ser capaces de decirnos tanto como cualquier electrofisiólogo de qué arritmia estamos hablando. Este es otro estudio en que le pusieron una especie de electro tipo Holter de 12 derivaciones, mientras que le hacían el estudio electrofisiológico, y encontraron también lo mismo, que la reentrada nodal parece ser la más fácil de detectar, la que tiene mayor sensibilidad, especificidad y el factor, el score F1. Este es otro trabajo que lo que intentó fue predecir los pacientes que vayan a tener una vía oculta. Ustedes saben que el Wolff-Parkinson-White tiene onda delta, pero cuando la vía está oculta no se representa la onda delta en el electrocardiograma, y solamente cuando entramos en el estudio electrofisiológico vemos una taquicardia que reentra por una vía accesoria en forma desde el ventrículo a la aurícula. O sea, las vías ocultas son un problema de alguna manera, porque no se pueden ver cuando el paciente viene al consultorio y se hace un electro y les cuenta que tiene palpitaciones. Bueno, estos autores entrenaron un modelo, en realidad 6 modelos, son estos modelos que están acá, y encontraron que después de 400 y pico de pacientes, de los 6, 4 modelos tenían una altísima sensibilidad y precisión para decir quiénes tenían una vía oculta. O sea que si esto se valida y se sigue juntando evidencia sobre esto, podríamos también decir con un electroensinusal, sin preexcitación, aquellos que puedan llegar a tener una taquicardia por una vía oculta con una sensibilidad y una especificidad altísima. También como dato de color tenían un poquito más corto el QT de lo normal. Cuando nos enfrentamos a un aleteo, siempre nos preguntamos si es ismodependiente o no. Recién hablábamos antes de empezar que hay problemas en los recursos. Bueno, sabemos que los aleteos típicos se pueden ablacionar sin mapeo electroanatómico. Podría ser una solución predecir de alguna manera con algún modelo si dependen del ismo o no, que son de alguna manera más fáciles de curar.
Y entonces estos investigadores lo que hicieron es someter a humanos, competir con el modelo que habían entrenado y encontraron que tienen una seguridad en el diagnóstico superior inclusive al ser humano. Estos gráficos que ustedes ven así con las barras de colores porque de alguna manera estamos tratando de ver qué es lo que vio, tratando de entender el fenómeno de la caja negra, lo que vio el modelo, con unos datos increíbles de resultado porque con una precisión del 86% podría predecir el modelo si era o no ismodependiente. Bueno, ya estamos terminando, no se preocupen. Acá vamos a ver cómo un montón de autores se dedicaron a ver si podían diferenciar las taquicardias con QRS ancho, ver si eran taquicardias supra o taquicardias o sea, taquicardia supra o taquicardia ventricular. Y lo que encontraron fue que el modelo fue capaz de predecir más o menos con una altísima área bajo la curva, lo mismo que los electrofisiólogos expertos. Ya estoy terminando. Les quiero contar nomás que nosotros hemos hecho un convenio entre la Federación Argentina y la SAVI, inspirados en un artículo que leímos de la Mayo Clinic. Hay una persona de la Mayo Clinic que va a hablar ahora después, no de esto, pero bueno, inspirado en ese artículo, nosotros presentamos el proyecto y Sadowski en una de sus convocatorias nos aprobó, fuimos seleccionados dentro de 500 proyectos para financiar esto y ya empezamos a tener resultados. Nuestro modelo es capaz de predecir la edad y el sexo a través del electrocardiograma, cosa que habitualmente no se hace, con una precisión más o menos de 8 años. Entonces podemos concluir que la inteligencia artificial surgió recientemente como una herramienta potente en todos los ámbitos de la vida, en la salud cardiovascular y también en las arritmias supraventriculares, que, bueno, no la FA, digamos, también existen evidencias, estos son ejemplos, y si bien es necesario mayor validación, los ejemplos que existen son de gran interés, dado que responden a muchos de los interrogantes que nosotros seguimos teniendo en el consultorio de todos los días. Es necesario trabajar para la creación de datos propios, sobre todo para que no haya sesgo, digamos. Así que, bueno, tratando de no perder mucho más tiempo, les agradezco la invitación. Le entrego entonces la palabra al doctor Villegas. Bueno, muchas gracias, doctor Manzolillo, por la excelente presentación y mostrarnos cómo la inteligencia artificial, a través de la identificación de patrones, nos permite predecir o acercarnos al diagnóstico y mejorar la eficacia en el tratamiento probablemente. Vamos a dar eh, paso a la charla del doctor Freddy del Carpo Muñoz, a quien agradecemos por su participación. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, es fellowship de electrofisiología de la Mayo Clinic, médico del Departamento de Cardiología y División de Ritmo Cardíaco de la Mayo Clinic, director médico de la Mayo Heart Rhythm Clinic y, bueno, profesor asociado de medicina. Un gusto que esté con nosotros y lo escuchamos, doctor Freddy. Muchas gracias por la invitación en este webinar organizado por la Federación de Argentina de Cardiología. ¿Ven mis slides en modo presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, en los siguientes 12 a 15 minutos vamos a desarrollar un poco qué está haciendo la inteligencia artificial para el manejo de las arritmias ventriculares. Y básicamente tengo dos objetivos para esta presentación: revisar los potenciales usos de la inteligencia artificial y ilustrar algunos casos y qué es lo que está pasando y qué podría ser lo que viene en el futuro y cómo la inteligencia artificial y las técnicas de inteligencia artificial nos pueden ayudar en el manejo de estos pacientes, muchos de ellos complicados. Para empezar, este paciente tiene extracíntoles ventriculares frecuentes. Y en realidad del electrocardiograma podemos extraer mucha información. Como electrofisiólogos podemos ver de dónde se origina la extrasístole ventricular, si son extrasístoles de una simple morfología, son de diferentes focos, podemos planear nuestros procedimientos. Pero con la simple vista del electrocardiograma probablemente no podamos predecir, así seamos extremadamente expertos en el área, si este paciente tiene o va a desarrollar una cardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares.
Y en realidad el problema no es bastante infrecuente. Más o menos se calcula que unos 62,000 por 1,000 pacientes con extrasístoles van a desarrollar una cardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares, pero la mayoría, el 70% más o menos, nunca la va a desarrollar. Es importante saber si un paciente tiene una cardiopatía inducida por un extrasístole ventricular, porque el manejo es bastante definido. Generalmente son pacientes que tienen una cardiopatía reversible y podemos influenciar en el pronóstico y en el manejo de estos pacientes y mejorar su calidad de vida, y hasta podemos probablemente prevenir otras intervenciones más complicadas como la implantación de dispositivos intracardíacos. Pero realmente quién está en riesgo es una cuestión que muchas veces no las podemos identificar a simple vista o con la simple inspección del electrocardiograma. Y en realidad es esto porque el mecanismo de la cardiopatía en realidad no se conoce muy bien, y hay muchas teorías que probablemente tenga un aspecto de una taquicardia, una cardiopatía inducida por taquicardia. De repente es la disincronía ventricular, alteraciones en el consumo de oxígeno, una alteración en la regulación autonómica de la perfusión miocárdica o periférica, alteraciones de la dinámica de la frecuencia cardíaca, o aspectos hemodinámicos o alteraciones intracelulares del manejo de calcio o las corrientes iónicas de la membrana celular. Y en realidad sabemos ya, como ya ha sido presentado por el doctor Manzolillo, que el electrocardiograma tiene mucha información que va más allá de lo que nosotros podemos observar. Ya sabemos que aplicaciones de la inteligencia artificial en electrocardiograma pueden, por ejemplo, detectar fibrilación auricular durante ritmo sinusal, pueden detectar con bastante fidelidad una fracción de eyección baja, pueden detectar anomalías en las válvulas, como por ejemplo estenosis aórtica, canalopatías, pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica. ¿Puede la inteligencia artificial detectar el riesgo o la presencia de una cardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares? Y este estudio del centro donde trabajo examinó más o menos unos 69,000 pacientes que tenían electrocardiogramas y ecocardiogramas más o menos en una duración de 2 semanas de uno del otro, de tal manera que se puede identificar realmente que la cardiopatía estaba ocurriendo al momento de que el paciente tenía las extrasístoles ventriculares frecuentes. Como se ha revisado, generalmente esos estudios necesitan de varios sets. Hay un set que hace el de entrenamiento, donde el algoritmo empieza a aprender la información que le estamos dando y donde le damos la respuesta, ¿no? Le decimos, este paciente tiene la fracción de eyección baja, este paciente tiene la fracción de eyección normal. En un segundo set, que en este caso incluyeron más o menos 14,000 pares de información, se hace la validación de ese algoritmo que ya se adquirió con el primer set. Y luego se hace una validación más externa en una población un poquito más general para ver que el algoritmo realmente funciona. De todos estos pacientes, 26,000 tuvieron un ecocardiograma en un futuro a mediano después del diagnóstico, y se pudieron detectar qué pacientes en realidad tuvieron el problema reversible. Cuando se analizaron los 3 sets, no había ningún tipo de diferencia en cuanto a los aspectos clínicos de los participantes. Y esta curva, que es el área bajo la curva de rendimiento diagnóstico, como la había revisado el doctor Manzolillo, dio una área bajo la curva de 0,89. Entonces el algoritmo era bastante bueno para detectar la presencia de una cardiopatía que era inducida por el prematuro ventricular. Y en realidad, ustedes podrán estar de acuerdo que ninguno de nosotros podría decir si este paciente tiene cardiopatía o no, o si este otro paciente tiene cardiopatía o no, porque en general no podemos detectarla simple con observar el electrocardiograma, a pesar de que hay algunas anormalidades durante el ritmo sinusal, ¿no? Por ejemplo, este paciente parece que tiene hipertrofia ventricular, mientras que este paciente parece que ha tenido un infarto lateral alto, ¿no? El algoritmo, ¿cómo rindió? Pues este paciente tenía una fracción de eyección normal, 67%, y el score, es generalmente en todos estos estudios de inteligencia artificial y los algoritmos en la aplicación, se tiene un umbral donde se determina que existe o no existe la presencia del evento que el algoritmo está por detectar o predecir, ¿no? O sea, en este caso, 67%, el algoritmo estuvo correcto. En este caso, la fracción de eyección era de 19% y el score era alto, de tal manera que el algoritmo decía que ese paciente sí tenía una cardiopatía inducida por esto. No solamente esto, y esto se ha visto en varios estudios
en los cuales el algoritmo parece que está incorrecto. O parece que detecta un paciente que tiene una cardiopatía, pero al momento de que se le hace el ecocardiograma, la fracción de eyección está normal. Pero ¿qué pasa cuando se siguen a estos pacientes en un 5 a 10 años, por ejemplo? A pesar de que el algoritmo decía que no tenía cardiopatía, el riesgo de que estos pacientes desarrollen la cardiopatía inducida por prematuros ventriculares era de 5 veces más riesgo a los 2 años y 2.7 veces más riesgo a los 10 años. O sea, a pesar de que el algoritmo pareciera que estuviera incorrecto al momento del diagnóstico, el riesgo está ahí, queriendo decir que realmente el cuerpo humano está señalando, y particularmente el electrocardiograma es capaz de captar señales que probablemente ya se estén desarrollando dentro del corazón en cuestión de cardiopatía, que todavía no se van a manifestar sino en un tiempo más adelante. Y yo creo que esta es la parte que es más, no solamente interesante, sino más enigmática de cómo la inteligencia artificial puede ser capaz de detectar esto antes de que los eventos ocurran, ¿no? Bueno, estas sístoles ventriculares las podemos manejar, podemos ofrecer ablaciones, podemos manejarlas médicamente. Por supuesto que mejoramos síntomas, calidad de vida, podemos mejorar esto. Pero yo creo donde la inteligencia artificial puede tener mayor aplicación es realmente en la predicción, y no solamente en la predicción, pero en el manejo de las arritmias ventriculares sostenidas y sobre todo del arresto cardíaco y de la muerte súbita cardíaca. Entonces nos vamos a dedicar en los siguientes 7 minutos acerca de esto. Este es un paciente clásico, un paciente que ha tenido enfermedad coronaria, una cardiopatía isquémica, una fracción de eyección baja y que ha tenido un desfibrilador implantado como parte de una prevención primaria. El dispositivo pues está colectando información constantemente, ¿no? Porque es así como va a detectar una taquicardia ventricular y la va a poder tratar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usamos esta información para predecir, o no solamente para predecir, pero qué tal para entender qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico del corazón antes de que los eventos ocurran? Este estudio, también de mi centro, examinó una larga base de datos simplemente con el análisis de la información remota, la cual se adquiere al colectar estos electrogramas intracardíacos de campo alejado. No sé exactamente la traducción en el español de los Farfield, electrogramas de Farfield, que son colectados cuando los pacientes vienen a hacerse cuando se hacen el monitoreo remoto, ¿no? Esta información viene a la oficina cada 3 meses y podría esa información servir para detectar. Entonces, se analizaron más de 13.516 de un registro de la compañía de Biotronic y se incluyeron en el algoritmo varios miles de pacientes, pero sobre todo pacientes que tuvieran estas señales de campo alejado que se podían analizar. Entonces, esto es más o menos el curso de los pacientes que tienen en la clínica de arritmia, ¿no? Cuando se le implanta, se les enrola en el monitoreo remoto y más o menos cada 3 meses esta información viene a la oficina. Si el chequeo es normal, no ha habido ningún evento, los parámetros de los electrodos están normales, pues la información es básicamente irrelevante, se vuelven a los 3 meses. Pero el estudio lo que analizó es qué pasa si un paciente tiene evento. Esta información puede predecir el evento que va a ocurrir a 1 año, a 6 meses, a 3 meses, o no puede. Y entonces el estudio dividió estos pacientes que tuvieron los eventos y analizó la información, le dio al algoritmo, la alimentó al algoritmo con la información que antecedía al evento. Y este es un ejemplo de uno de los eventos, ¿no? Este es una taquicardia ventricular monomórfica rápida, la cual el paciente requirió un shock, y tenemos esta información que precede. El algoritmo solo pudo predecir eventos que ocurrían minutos después o podía predecir solamente en cuestión de minutos. Me explico mejor. La información que era colectada y que podía predecir el evento solo era en los minutos antes al evento. La información que era colectada 3 meses, 6 meses o 12 meses antes no era predictivo, pero al menos nos enseña que puede haber una información que ya está colectada en los dispositivos que podría servir para predecir qué pacientes van a tener un shock, ¿verdad? Hay algunos otros algoritmos, y este es un resumen de una publicación reciente, que han analizado no solamente la información de los dispositivos implantables, pero también, por ejemplo, electrocardiogramas de 12 derivaciones, monitores ambulatorios de Holter.
Y si vemos el rendimiento diagnóstico, bastante variable, ¿no? De acuerdo a la información que se obtenga, pero más o menos puede ser tan bueno como 0.95 y tan malo como 0.55, ¿no? Es como tirar una moneda al aire. Y yo creo que probablemente la información, a pesar de que el electrocardiograma podría ser tan rico en información y detectar cosas que no podemos ver, yo creo que acá hay bastantes limitaciones porque los eventos arrítmicos sostenidos ventriculares y la muerte súbita es un poquito más compleja que detectar lo que está ocurriendo en el momento donde se toma el electrocardiograma. Conocemos que la fibrosis ventricular es un factor pronóstico importante, la usamos para detectar las arritmias ventriculares, para hacer las ablaciones, pero es importante, ¿verdad? Porque podemos detectar diferentes tipos de distribución de la fibrosis ventricular para el diagnóstico de determinadas cardiopatías. Pero esta fibrosis ventricular o esta escara ventricular es bastante compleja. Y a pesar de que podamos observar en la resonancia magnética, yo creo que no se está extrayendo toda la información, por ejemplo, en cuanto a la extensión, en cuanto a la morfología, la distribución, esa distribución tridimensional que podría ser predictiva de eventos ventriculares, ¿no? Y hay algunos estudios que han tratado de analizar la complejidad de esta escara por resonancia magnética cardíaca y ¿cómo se dice? Enhancement del gadolinium. ah, y alimentar a un algoritmo para que pueda ver si puede predecir eventos ventriculares sostenidos o muerte súbita cardíaca. Si ven el número de pacientes, eso es un poquito raro en los estudios de inteligencia artificial. No hay ninguno que sobrepase los 500 pacientes, ¿no? Y hay algunos que tienen tan pocos como 100 pacientes. Entonces, esta información yo creo que es importante, pero otra vez estamos analizando la complejidad de la escara ventricular en un momento único, ¿no? Y tratamos de predecir eventos que van a ocurrir en un futuro más o menos a mediano o largo plazo. Y yo creo que aquí está el detalle del asunto de por qué la inteligencia artificial probablemente no está dando frutos en lo que estamos analizando actualmente. Nosotros sabemos que la patofisiología o la patogénesis de las arritmias ventriculares sostenidas tiene que haber una interacción de diferentes aspectos del paciente. Está el sustrato, por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto miocárdico y tiene una escara en la pared anterior, pero también hay gatilladores de los eventos ventriculares sostenidos, ¿verdad? Y no solamente gatilladores, sino que hay moduladores que pueden tanto afectar a los gatilladores, tanto como al sustrato. Y esa es la complejidad que probablemente no se está analizando actualmente en cuanto a la inteligencia artificial. Hay un aspecto dinámico en la interacción de estos factores donde puede estar el detalle que podamos predecir y tratar los eventos ventriculares sostenidos. Estoy llegando a los 15 minutos del esto. Yo creo que voy a parar aquí y tengo alguna más información por ahí en cuanto a cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial, por ejemplo, en manejar un paro cardíaco que ocurre fuera del hospital. Yo creo que ahí también la información masiva que se colecta, por ejemplo, en los dispositivos portátiles y que muchas personas ya tienen, como los relojes inteligentes, hay aretes, hay parches que pueden estar monitorizando el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, pero no solamente eso, sino que pueden incluso geolocalizar a la persona y si hay una persona que tiene un evento en una determinada zona, tratar de alertar al sistema de salud, pero también a la gente que pueda realizar una reanimación de primera calidad y, por ejemplo, podría mandar un desfibrilador externo por un dron. Entonces, yo creo que ahí, en ese análisis de esa información masiva, también la inteligencia artificial nos puede ayudar a entender y tratar mejor el paro cardíaco y la muerte súbita cardíaca. Creo que voy a detenerme aquí, cosa que doy oportunidad también para que sigan las siguientes presentaciones con el doctor Merino. Bueno, doctor Del Carpio, muchas gracias por la presentación. Realmente fue muy clara, muy clara respecto también a que hoy por hoy la inteligencia artificial, o por lo menos la exigencia para la predicción de eventos de la inteligencia artificial tiene su límite, pero con seguridad en un futuro ese límite se va a ir corriendo, se va a ir desplazando. Vamos a dar paso al doctor, profesor José Luis Merino, que contamos también con el honor de tenerlo. Es el
jefe de unidad de arritmias y electrofisiología robotizada del Hospital Universitario La Paz, es profesor de cardiología en la Universidad Autónoma de Madrid y fue presidente desde el 2022 al 2024 de la European Heart Rate Association. Doctor José Luis, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Santiago, por la amable invitación a la FAC y gracias a Freddy por compartir este webinar. Y a todos ustedes por estar hoy aquí. No sé si se ve la presentación. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, La vemos claramente. Muy bien. Bueno, pues nada, entraré directamente al tópico. Y bueno, pues este es un artículo de revisión que revisa, digamos, todo lo que se ha publicado sobre inteligencia artificial en los últimos, bueno, ya del 2023, en la última década, en el concreto sobre fibrilación auricular, ¿no? Y para mí es interesante. Entonces pueden ver un poco lo que estamos comentando en todas estas charlas, ¿no? Que es un campo bastante caliente, hot. Está habiendo muchas publicaciones y concretamente estas vienen sorprendentemente de China. En verde son las publicaciones unicéntricas, pero multicéntricos serían en rojo y como ven pues hay muchos de ellos, ¿no? A mí me ha sorprendido ver que España, mi país, está en sexta posición. No esperaba que fuera tanto, pero bueno, es lo que es, ¿no? Aquí pueden ver en esta revisión también cuáles son las palabras claves de todos estos artículos, que digo es Artificial Intelligence in Natural Fibrillation. Y bueno, pues ven que hay muchos campos, ¿no? Electrocardiograma juega un papel bastante importante, como ahora veremos, pero bueno, también está el stroke y cath lab. Estas son las 10 publicaciones más citadas con respecto a Artificial Intelligence y Atrial Fibrillation. Y bueno, pues si ven un poco así en diagonal, casi todas se refieren al electrocardiograma, ¿no? Es quizás el campo que más se ha explorado hasta ahora. Y luego, otra cosa relevante de esta revisión es, bueno, los distintos campos en los que la inteligencia artificial podría jugar un papel. Bueno, pues se ven cuáles de ellos están más desarrollados y pueden tener una relevancia mayor, ¿no? Bueno, uno es digamos, la estimación del riesgo de ictus, la clasificación del electrocardiograma, el diagnóstico, que es bueno lo que se ha estado viendo por el doctor Manzolillo y del Carpio, pues parece que tiene su relevancia, aunque no la ponen como tan desarrollada. Y luego la ablación, pues está ahí en una cosa intermedia, le falta bastante todavía por desarrollar y no se le da en esta revisión una relevancia tan grande, que para mí como electrofisiólogo, pues para mí sí la tiene, pero bueno, en esta revisión es lo que es. Bueno, nosotros hemos hecho recientemente una revisión de los últimos artículos en este campo y hay un artículo de PB, pero de FA pues ya empieza a haber bastantes artículos relacionados con la ablación. Bien, dicho esto, ¿en qué áreas, como ha hecho el doctor del Carpio, podría tener importancia la inteligencia artificial en la fibrilación auricular y más concretamente en la ablación? El número 1 es mejorar el flujo del trabajo. Número 2, caracterización anatómica y tisular con vistas a la ablación. 3 sería guiar la ablación en sí misma. Y 4, predecir en qué medida va a funcionar el procedimiento. Bueno, me salto el primer punto, que sería, bueno, mejorar el flujo del trabajo, pero que no es menos importante, ¿no? Cómo optimizar el proceso, nuestros procesos hospitalarios, más teniendo en cuenta el tsunami de pacientes que vamos a tener.
Quizás en Argentina todavía estamos ahí en una fase socioeconómica compleja ahora mismo, pero yo tengo grandes esperanzas de que a corto plazo eso va a cambiar muy rápidamente, quizás más rápido de lo que piensen, y entonces el tsunami al que estamos siendo sometidos todo el mundo, pues lo van a sufrir igualmente. Con lo cual, optimización de los flujos de trabajo, pues me lo voy a saltar, pero es algo en el que la inteligencia artificial puede ayudarnos, ¿no? A la hora de seleccionar pacientes, a la hora de bueno, pues manejar los procesos. El segundo punto era caracterización anatómica y tisular. Dependemos o en gran medida las técnicas de imagen. Ahora con los navegadores parece que han perdido un poco menos de papel, pero volverán. El tema de caracterizar la escara que pueda tener la aurícula izquierda, la morfología, las venas. Y bueno, este es un primer trabajo que les traigo. Hacían un modelo analizando imágenes obtenidas por TAC e intentaban, bueno, pues ver si por técnicas de inteligencia artificial se podía segmentar este TAC sin necesidad que lo hiciera el operador, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí ven arriba, digamos, lo que serían las imágenes puras del TAC. En el medio sería digamos, identificar la aurícula izquierda por el operador, definiendo lo que es endocardio y epicardio, y debajo verían con un modelo de inteligencia artificial la misma segmentación de la aurícula izquierda, ¿no? Y ven el trabajo tan bueno aparentemente que hace, ¿no? En este estudio lo que se vio es que había muy poca variación entre lo que hacía el operador y lo que hacía la máquina, y esta era la precisión. En términos de diámetro, pues apenas 1,5 mm de diferencia, y en términos de volumen, pues un 4 centímetros cúbicos, que es prácticamente nada. Eso en cuanto a las técnicas de imagen. Guía de ablación, que quizás sea lo que más nos atrae como electrofisiólogos, ¿no? Si podemos utilizar esto para que nos diga dónde ablacionar. Bueno, pues hay algunas iniciativas en arritmias auriculares en general, empezando por el aleteo, y esto, bueno, pues es un primer trabajo que intentaba, no solo con el electrocardiograma, sino con parámetros clínicos, intentaba, antes de empezar la ablación, definir qué tipo de aleteo iba a ser, si era un aleteo del lado derecho, ismodependiente, o perimitral, o de otros mecanismos izquierdos, ¿no? Utilizaban, como he dicho, no solo el electrocardiograma, sino algunos parámetros clínicos que no mostraban una diferencia significativa entre estos tres grupos, con técnicas estándar, pero aplicando en los modelos de inteligencia artificial, bueno, pues como pueden ver, había una sensibilidad y un valor predictivo bastante altos sobre todo para el istmo dependiente, peoraba un poco para los izquierdos, pero seguía siendo relativamente alto, ¿no? Ya entrando en la filación auricular, bueno, pues hay una empresa, que es la empresa Volta, que está trabajando en modelos para identificar los puntos de ablación, con un primer artículo publicado hace 2 años, y que utilizaban pues con datos de Deep Learning, con algoritmos de Deep Learning, intentar identificar puntos susceptibles de ablación. Este es el modelo más o menos que se empleaban con distintos pasos. Y bueno, pues inicialmente lo que se identificaban aquí en blanco, puntos potencialmente para ablación. El segundo paso era ablacionar estos puntos, y el tercer paso, porque el objetivo era acabar la fibrilación auricular, si no acababa, era hacer un PVI. Aquí ven los resultados, era un estudio multicéntrico, y ellos, aquí en esta columna se ven los resultados globales, los resultados del centro primario, digamos el líder, y los satélites. Entonces ven que se requirió el PVI en aproximadamente cerca de un 42% para acabar la fibrilación auricular,
pero en el centro primario esto fue una minoría. Esto fue sobre todo más en los satélites, ¿no? Lo cual, bueno, pues a lo mejor indica algún grado de curva de aprendizaje en el uso de esta tecnología. Interesante es que se logró terminar, eran pacientes con fibrilación auricular persistente, se consiguió terminar la fibrilación auricular del procedimiento en casi el 90% de los pacientes claro, bien por conversión a un aleteo o por terminación a ritmo sinusal, por terminación a ritmo sinusal un 65% de los pacientes. ¿Qué pasó en el seguimiento? Bueno, pues en el seguimiento, lo pueden ver aquí, libres de fibrilación auricular, pues cerca de un 90% de los pacientes, libres de cualquier arritmia, pues ya era peor, ¿no? Era un 80% después de múltiples procedimientos, de un solo procedimiento un 60%. Pero bueno, para mí es relevante que al menos libre de fibrilación auricular era cerca del 80%. También se analizó si podía tener una influencia el que hubiera acabado la fibrilación auricular en el procedimiento o no. Y como pueden ver aquí, pues sí, parece que cuando acaba la fibrilación auricular, pues realmente los pacientes evolucionaban mejor que cuando no terminaban. Y bueno, pues hay más iniciativas en este estilo. Hay otra empresa trabajando en algo parecido y bueno, veremos qué depara el futuro. Este es sacado su página web, pues intentando hacer algo similar, ¿no? Identificar áreas calientes que podrían ser subsidiarias de ablación, pero bueno, todavía es pronto para decir esto que acaba. Perdón, esto no lo sabe. Bien, el último punto sería, hecha una vez la ablación o antes de hacer la ablación, predecir cuál va a ser el resultado de esta, ¿no? Y hay varias iniciativas recientes, año 2022, del grupo del doctor Narayan, conocido probablemente por muchos de ustedes, y nuevamente utilizando un modelo triple, porque se utilizaban tanto los electrogramas intracavitarios como el electrosuperficie como variables clínicas. Se hacía un modelo multimodal de Machine Learning y bueno, pues se intentaba ver la reproducción. Inicialmente se entrenaban los modelos de forma independiente, pero luego se iba a un modelo multimodal al final, ¿no? Estas eran las variables clínicas que se estudiaban, pues, desde el tipo de fibrilación auricular, como factores clínicos, como datos de imagen, ¿no? Del tamaño de la aurícula izquierda. Y aquí pueden ver, pues, empleando unas y otras, el grado de predicción, ¿no? Simplemente con el chat-bus naranja, pues era ligeramente superior digamos, al mero azar, que sería 0,5 de área bajo la curva, pues esto era 0,65, pero aplicando las tres modalidades, electrogramas, electro y clínica, fusionados, pues era un área de la curva cercana al 90%, que es bastante bueno. Otro estudio también publicado en el 2022 por el grupo del doctor Pak, actual presidente del EPHRS, pues intentaban predecir qué pacientes después de una ablación iban a evolucionar a una fibrilación auricular permanente. Y bueno, pues utilizaron una primera cohorte para desarrollar su modelo y otra para validar externa. Al final desarrollaron un score, que era este score, con el stroke, el tipo de FA, la dimensión de la aurícula izquierda, voltajes, IPR, y bueno, pues con esto tenían esta área de la curva y dividían los pacientes en este score bajo, intermedio, alto, y pueden ver las diferencias
en evolución FA permanente, si el score era bajo, pues era prácticamente cero, y si era alto, pues la progresión era mayor del 60%. Otro artículo más reciente, también del grupo del doctor Narayan, intentaba predecir también el outcome de la ablación, pero utilizando simplemente la tomografía. Y bueno, pues básicamente hacían algo, medían de forma automática el ostium de las venas pulmonares y junto a otras variables clínicas. Bueno, para ir rápido, utilizaban estos datos clínicos, morfológicos, y al final, bueno, pues tenían estas áreas de la curva, fusionando las variables clínicas con las imágenes, pues una área de la curva de en torno a 0,82, que, bueno, nos parece razonablemente bien. Bueno, y más recientemente, pues este otro estudio con un montón de variables clínicas y sobre todo clínicas, y bueno, pues con variables clínicas solo, pues tienen también una predicción relativamente alta. Con lo cual, parece que esto va a seguir jugando un papel en el futuro y veremos qué nos depara. Direcciones futuras. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en varias iniciativas. Una es el estudio Hotmart-TAI, es un estudio financiado por la Unión Europea. Es un estudio un poco complejo porque tiene una parte de inteligencia artificial para intentar desarrollar una especie de navegador que permita trabajar con un robot dedicado, desarrollado por esta universidad de Zúrich, y a la vez sobre este modelo geométrico también identificar puntos que puedan ser target para la evaluación. Bueno, ha sido validado o evaluado por la Unión Europea como uno de los estudios más prometedores, pero bueno, sabemos cómo empezamos, ya veremos cómo acabamos. Otras cosas en las que estamos trabajando, los modelos de inteligencia artificial, pues es interesante coger variables múltiples, pero que no sean redundantes, porque si son redundantes la información que metemos, pues el modelo lo hacemos un overfitting y empeoramos la predicción del mismo, ¿no? En este sentido, el electrocardiograma sabemos que puede introducir redundancias. Es muy evidente esto en el plano frontal porque coger las 6 derivaciones probablemente no tenga sentido, ¿no? Pero con el plano precordial puede ser algo parecido. Entonces, esto es algo que hemos estudiado con la Universidad Politécnica de Valencia y que, bueno, es un artículo que está ahora mismo en prensa. Y para acabar, pues 3 mensajes para acabar. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en electrofisiología, también en la ablación de fibrilación auricular, dominios diversos de mejora, mejora del flujo del trabajo, caracterización mejora anatómica y tisular de las aurículas, guía de la ablación, que es algo que a los electrofisiólogos nos atrae bastante, y también predicción de quién va a ir bien y quién no va a ir tan bien con una ablación. Y por último, bueno, pues aplicaciones futuras desconocidas, unknowns. O sea, hay cosas que ahora mismo no somos capaces de ver y que probablemente con el uso de la inteligencia artificial pues irán apareciendo, ¿no? Ahora mismo nos cuesta verlas, pero seguro que aparecerán. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor José Luis Merino. Excelente presentación, muy clara. Quería dar paso a los panelistas. El doctor Omar Trota, por favor, si tiene algún aporte respecto de las charlas que escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Primero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación. Eh, tengo algunas preguntas, siempre de las 3 charlas, a los cuales las 3 disertaciones fueron muy buenas, siempre me surgieron como las mismas preguntas, palabras que me resonaban, que es base de datos y validación. Y eso me recuerda un poco
a todo esto de la inteligencia artificial que ya se va implementando y que vemos a veces en el consultorio cuando el electrocardiograma eh, ponemos estar y sale el electro y al lado ya automáticamente el electro da un diagnóstico. Y ese diagnóstico muchas veces es erróneo, muchas veces no. Entonces, esto de la inteligencia artificial y de los algoritmos ya se viene diseñando hace bastante. Yo me pregunto al doctor Manzanillo, teniendo en cuenta, ¿no?, que la inteligencia artificial ve cosas en el electro que nosotros no estamos viendo, ¿cuándo cree usted que esto va a tener mayor eficacia? Si bien todos los estudios, la mayor parte de los estudios son hechos sobre electrocardiografía. Eso por un lado. Con respecto al doctor Del Carpio, usted nos mostró un estudio en el cual con un desfibrilador a corto plazo, antes de una descarga, se podía saber en minutos, nos habló del evento. ¿Usted cree que con el desarrollo del algoritmo, ¿no? Esto de generar bases de datos y que vaya aprendiendo cada vez más la computadora, ¿usted cree que eso corto tiempo va a poder ser largo tiempo? ¿Sería que en un futuro nosotros vamos a poder ver ya con mayor tiempo eso que hoy es corto tiempo? No sé si se entendió. Y al doctor José Luis Merino, me interesó el estudio de ablación de FA localizada, el central, el primer estudio, y los puntos marcados por inteligencia artificial que mostró. Y usted como electrofisiólogo, ¿tiene alguna experiencia en sí en ese tipo de ablación o usted independientemente hace el aislamiento de venas completo? No, Normalmente yo en mi práctica hago el aislamiento completo, si bien muchas veces corta, cerrando una vena, ¿no? Como lo describió Heisager ya hace tiempo. bueno, respetamos el orden que tiene el No, doctor. si le parece, doctor, responda usted esa Responda pregunta y usted después primero, sí, vamos sí. hacia atrás. Sí, sí, Entonces, doctor, adelante. a ver, esto es un sistema que está desarrollado, ahora hay en concreto una empresa que lo está desarrollando y claro, si no tienes ese software no lo puedes emplear, ¿no? Nosotros hemos intentado meternos, pero no es fácil porque, claro, yo creo que lo han puesto bien el doctor Manzolillo, el doctor Del Carpio, la inteligencia artificial necesita muchísimos datos. Muchísimos datos significa muchos endpoints. Entonces, si uno quiere correlacionarlo con el electro es fácil, porque tienes bases de datos de millones de pacientes y dices, bueno, pues estos tienen FA, estos no tienen FA, ya está. Pero aquí es terminación de la afiliación auricular. Entonces, ¿cuántas veces vemos terminación? Eso es para entrenar al modelo. Luego lo tienes que aplicar, pero lo tienes que entrenar. Entonces, tienes que buscar patrones repetitivos, entonces no es tan fácil y por eso no hay más. Con todo digamos, el bullir que hay ahora mismo en la inteligencia artificial, no hay tantas, digamos, publicaciones ahora mismo de la evaluación de filación auricular, ni tantos grupos que hayan presentado resultados, porque no está siendo tan fácil como parece, ¿no? Entonces yo ahora mismo no, ahora mismo hago un procedimiento convencional. Gracias. Te puedo responder yo. A ver, gracias, Freddy. Mira, la cosa es así. Yo creo que para responder tu pregunta, eso que se ve en el electro, dice bloqueo de rama o secuela inferior, a veces aparece en el electrocardiógrafo. Acordate la clasificación esa que era un círculo, porque inteligencia artificial es todo. Dentro de eso está el machine learning y dentro de eso está el deep learning. Para que vos tengas una idea de la potencia que tiene el deep learning, te voy a llevar a otro área, no de salud. Yo tengo una diapositiva, siempre al final pongo por si me hacen una pregunta de este tipo porque es más fácil de entender. Vieron que hay un juego que se llama, es un juego chino que tiene mucho más posibilidades jugadas que el ajedrez. Ese juego requiere de una capacidad impresionante para calcular las posibles jugadas, adelantarse a las jugadas. Cuando hicieron los modelos matemáticos, antes de la inteligencia artificial, para poder
hacer todas las millones de posibilidades de jugadas, las computadoras eran cada vez más grandes, o sea, eran impresionantemente enormes en su dimensión para poder hacer el cálculo de todas esas posibilidades. Pero cuando hicieron las redes del deep learning, las redes neuronales, fueron capaces de ganarle al campeón de los juegos del juego este. Entonces, hay que darse cuenta que eso que ves en el Electro es de alguna manera una inteligencia artificial, pero no es el deep learning, no es las redes convolucionales. Son cálculos matemáticos, son formas, forma parte dentro de la inteligencia artificial porque es de alguna manera imitar lo que haría un ser humano, pero la potencia que tiene el deep learning con las redes neuronales es tan, pero tan superior a todas estas otras que cuando se incorpore en el diagnóstico de ese electrocardiógrafo dentro de unos años, el diagnóstico por inteligencia artificial va a superar tanto a este otro sistema antiguo de Machine Learning que vas a tener inclusive un colega asistente en tu consultorio que te vaya ayudando con la consulta. Así de potente es la inteligencia artificial. Y yo no estoy siendo de alguna manera exagerado, digamos, es realmente, es de una potencia tan diferente que por eso es disruptiva. Cierro para no abundar demasiado, pero me parece que va por ahí la respuesta. Y por último, las bases de datos son fundamentales. Si uno no tiene datos, no puede prácticamente avanzar con nada de esto. Adelante, Freddy, que le hicieron una pregunta y yo Sí, me sí, adelanté. sí. No, 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 está bien. Am, o sea, claro que la base de datos es importante, ¿no? Pero son generalmente bases de datos grandísimas, sobre todo los electrocardiograma. No sé, en la cuestión de las ablaciones son bases de datos más pequeñas, no estoy seguro. Y la patofisiología de la fibrilación auricular es mucho más compleja que va a determinarse que se puede tratar con una ablación puntual, ¿no? Porque igual que en las arritmias ventriculares hay interacciones de muchos factores y la ablación ni siquiera estamos teniendo como blanco el sustrato completo, ¿no? Estamos tratando de simplemente manejar algo de los gatilladores de las arritmias. La otra cosa de la base de datos es que sí, necesitan ser grandes, pero también necesitan ser diversas, ¿no? Porque el algoritmo va a interpretar la información que se le dé, ¿no? Y por ejemplo, hacer un estudio aquí en Minnesota es excelente y la mayoría de la población es caucásica. Hay poca representación de otras minorías, como de latinos, como de población de afroamericanos o de indígenas. Entonces, por ejemplo, aplicar esos algoritmos en Sudamérica o incluso en Asia o en África, pues probablemente no van a tener tanta utilidad, ¿no? La otra cosa es que yo creo que ahorita, en este momento, todos los hospitales, compañías, centros de investigación que están desarrollando los algoritmos están tratando de ver cuál es el aspecto económico, ¿no? Cuál es el aspecto financiero en el cual puedan sacar, no sé si ventaja, pero algún tipo de rédito económico para ellos mismos, ¿no? Entonces están tratando de limitar las cosas y tratar de ser más puntuales. Y yo creo que también ahí está el problema. Para responder a la pregunta del estudio, yo creo que por eso puse cuál es la patogénesis de las arritmias ventriculares, ¿no? Otra vez, interacción de un sustrato, interacción de los gatilladores, de moduladores, el sistema autonómico. Y entonces yo creo que cualquier algoritmo, y la inteligencia artificial puede hacerlo, pero tenemos que alimentar con información que sea importante, ¿no? Porque el aspecto dinámico y temporal es el que no está existiendo actualmente, ¿no? O sea, el riesgo de que un paciente tenga un paro cardíaco ahora no es el mismo el riesgo que va a tener en 6 meses si es que ha tenido algún tipo de evento y si en ese transcurrir ha habido cambios en los moduladores, ¿no? Por ejemplo, en el sistema autonómico, qué sé yo, ha tenido otro evento por ahí, otras circunstancias. Entonces, estos algoritmos van a tener que incluir este tipo de información dinámica e incluir ese aspecto temporal y reactualizarse para tratar de prevenir eventos puntualmente en el tiempo, ¿no? Ahora estamos previniendo que un paciente va a tener más riesgo de tener en 5 años, pero si queremos realmente determinar que tal paciente va a tener el evento en 5 minutos,
estos otros aspectos van a tener que ser considerados en todos los algoritmos, ¿no? Lo bueno es que la inteligencia artificial, con esta capacidad que tiene de manejar la información masiva, pues no lo vamos a poder hacer nosotros como humanos, entonces ahí es donde sí va a poder ser importante y que nos va a poder predecir y manejar mejor estos pacientes. Muchas gracias, doctor Del Carpio. Vamos a dar paso al el siguiente panelista, el doctor Federico San Millán. Si tiene algún aporte o alguna pregunta, por favor, lo escuchamos atentamente. Sí, ¿cómo están? Saludos para todos. Un placer participar y felicitaciones por las excelentes presentaciones. Me gustaría aprovechar a José Luis, que he tenido el placer y el gusto de verlo trabajar. Me impresionó mucho en su unidad de arritmia la combinación de vanguardia tecnológica y la practicidad con la que trabaja José Luis y todo su equipo. Entonces quería aprovechar eso para que él nos diga a día de hoy si está utilizando algo de la inteligencia artificial en el trabajo del día a día, si se está sirviendo de toda esta tormenta de información en su actividad diaria. Y después me gustaría preguntarle al doctor Del Carpio, no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero los cardiólogos que nos dedicamos fuera de nuestra actividad asistencial al trabajo del manejo del paro cardíaco en la vía pública, con promoción de la reanimación cardiopulmonar, la utilización de DEA y todos los sistemas de alerta que puedan mejorar esa atención rápida que se necesita que sea antes del tercer minuto. Eso me ilusionó mucho, eso que comentó, que no lo pudo terminar de plasmar en las diapositivas, y me gustaría que nos cuente un poquito más sobre eso, si en su ciudad se está utilizando o si conoce alguna ciudad de Estados Unidos que se esté utilizando. Bueno, empiezo yo sí. A ver, en el laboratorio de electrofisiología de momento no lo estamos usando, salvo para lo que es investigación, ya sea para los proyectos en los que estamos metidos o sobre todo para asistencia con algunas cosas como traducción de textos, que es impresionante cómo te lo hacen, ¿no? Con sentimientos informados que tenemos que traducir a otros idiomas, si lo metes y directamente lo hace. Pero fuera del laboratorio tenemos varios proyectos. Uno es de todas las referencias que estamos teniendo a las consultas. Estamos intentando desarrollar un sistema de inteligencia artificial que filtre todas estas consultas, que algunas incluso las responda sola y solo nos derive las que realmente haya que ver al paciente. Por eso hablaba que el primer punto, que no se suele tener en cuenta porque buscamos que resuelva problemas clínicos, tiene su importancia, que es el mejorar nuestros flujos de trabajo y hacerlos más eficiente de alguna forma. Gracias. En la práctica aquí tenemos disponibilidad sobre todo de los algoritmos predictivos del electrocardiograma para diferentes patologías. Por ejemplo, predicción de fracción de eyección baja, de estenosis aórtica, amiloidosis. Hay un algoritmo que predice muy bien la amiloidosis, hipertrofia ventricular. Y entonces, cuando uno va al reporte electrocardiograma, tiene todos estos, las probabilidades de estas patologías. Pero en la práctica médica, pues, por ejemplo, si algún paciente está asintomático, no tiene ningún tipo de factor de riesgo, el algoritmo indica que puede tener fibrilación auricular, esto puede que genere más gastos en cuanto al cuidado del paciente, ¿no? Entonces, uno tiene que tener cuidado mientras no se validen los algoritmos en cuanto realmente a predicción de eventos, ¿no? Eso en cuanto a la pregunta, pero en cuanto a la reanimación cardiopulmonar en la comunidad, Rochester es bien particular porque hay hay un centro médico gigante y vienen pacientes de distintos sitios, pero en la ciudad misma hay un sistema de ambulancias que funciona muy bien. Entonces, creo que en los Estados Unidos, si no es el primero, es el segundo sitio donde tú puedes tener tu reanimación cardiopulmonar dentro de los siguientes 5 o 7 minutos y tener una reanimación de calidad y también desfibrilación externa. Todos los patrulleros, la policía, todos los bomberos,
cuentan con la capacitación y también cuentan con los dispositivos de iluminación externos, además de que en los lugares públicos también los hay, ¿no? Entonces, acá aplicar esa cuestión de que podamos mandar por inteligencia artificial un desfibrilador no funcionaría, pero en sitios como en Nueva York, en Los Ángeles, en ciudades mucho más grandes, más complejas, donde hay problemas del tránsito y etcétera, yo creo que ahí es donde tendría la aplicación, ¿no? Donde yo creo, otra vez, como les había dicho inicialmente, es que yo creo que en la cadena de la reanimación, en la cadena de supervivencia, yo creo que ahí en los 3 primeros aspectos donde podamos identificar al paciente rápidamente, ¿no? Con los dispositivos portátiles, yo creo que eso se puede hacer. Se puede alertar al sistema de emergencia inmediatamente cuando el paciente esté, dónde está el paciente y poder identificar los recursos que se cuenten alrededor del paciente, incluyendo a voluntarios que sepan de reanimación cardiopulmonar, que estén cerca y que puedan ir a acudir a este paciente antes de que el sistema de emergencia llegue, ¿no? Y además de eso, pues si no hay un desfibrilador externo disponible, poder enviarse eso. Pero eso es un poquito, hasta el momento, ciencia ficción. Y en el último, ha habido un último una comisión organizada por el Lancet, donde ya más o menos enfocan el futuro del manejo del paro cardíaco y la muerte súbita de esa manera, ¿no? Que el proceso de la información en el diagnóstico, detección, ubicación y aplicación de los recursos alrededor del paciente que tiene un paro cardíaco puedan optimizarse con el manejo de esta información masiva por los dispositivos portátiles que tienen las personas. Bueno, muchas gracias, doctor Del Carpio, gracias a todos. Lamento tener que cortar el webinar, pero estamos excedidos de tiempo. Yo creo que ya habrá oportunidad para repetir. El tema es muy amplio y da para mucho más. Agradezco a todos su participación y que tengan buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, adiós. Gracias, Saludos, gracias. saludos a todos. Saludos. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.